Mitos en protección catódica de tanques. En todas las áreas de ingeniería existen mitos, creencias falsas que motivan a problemas después en la instalación en campo, y vamos a conocer aquí algunos de ellos. Mito número 1. El colchón de arena dulce evita la corrosión del fondo del tanque. Vamos a ver de qué se trata esto. Cuando el área mecánica de una empresa de ingeniería diseña un tanque, normalmente colocan un anillo de concreto u hormigón todo alrededor para soporte mecánico de la pared. Y para soporte del piso, para contacto con el piso, con el fondo del tanque del lado suelo, colocan lo que se conoce como un colchón de arena dulce, arena de río. No puede ser arena de mar porque sería muy corrosiva. A veces se mezcla con piedra picada, con grava, etc. Vamos a analizar la idea. El mito dice que como hay arena dulce, esta no es corrosiva y no hay problema. Vamos a conocer la realidad. Cuando se instala el tanque físicamente, si el suelo tiene sales, al cabo de un corto tiempo la arena dulce va a estar impregnada con el mismo contenido de sales del suelo circundante. Esto es inevitable. Basta con que llueva o que oscile la capa freática en época seca y húmeda para que esa difusión natural vaya ocurriendo. Quiere decir que esa arena es dulce, podemos asegurarlo el día que la instalan. A futuro no será así. Mito 2. La arena seca es una barrera de alta resistencia, que también protege contra la corrosión, por supuesto. Y aquí tenemos la arena cuando se instala. Pero vamos a conocer nuevamente lo que ocurre en la realidad. En la realidad, sobre todo cuando los suelos son arcillosos, a la primera lluvia que ocurra, o por efecto de la capa freática también, las arcillas se impregnan de agua y forman una barrera impermeable. Esto hace que el agua llene el área de la arena, que es muy porosa, y se mantenga llena de agua durante mucho tiempo. Esto se conoce como bathtub en inglés, que podemos traducir como efecto bañera. Esto significa que el fondo va a estar permanentemente en inmersión, y si a eso le sumamos las sales del ambiente, esto nos lleva a una condición muy severa, en donde ese fondo va a estar sujeto a un agua salitrosa. Y por supuesto, esto nos indica que hay peligro de corrosión. En estos casos, si el suelo tiene sales y agua, es corrosivo y requiere obligatoriamente protección catódica para evitar la corrosión. Si lo vemos en un plano de planta, viéndolo desde arriba, en general los ánodos se instalan para tanques de hasta 40-50 metros de diámetro. Se instalan en posición vertical en un círculo alrededor del fondo del tanque. Y el rectificador se instala fuera del muro de contención para evitar que en caso de derrame de líquido pueda afectarlo. Se usa corriente impresa y no ánodos de sacrificio porque el fondo es un área desnuda de gran tamaño. Si lo vemos ahora en un corte, podemos apreciar que los ánodos se instalan a 3 o 4 metros de profundidad para evitar que el anillo de concreto u hormigón, que tiene muy alta resistencia eléctrica, impida el paso de la corriente desde los ánodos hacia el fondo. Normalmente en suelos, a medida que se avanza en profundidad, en suelos normales, nos estamos acercando a la capa freática y son suelos más conductores, de modo que a 3 o 4 metros se consiguen mejores condiciones para que fluya la corriente de protección catódica. ¿Qué pasa si los tanques son de mayor diámetro?
Hoy en día se construyen tanques de 70, 80, 90 y hasta más de 100 metros de diámetro. No hace muchos años atrás estuvimos diseñando la protección catódica de 2 patios de tanque en Ecuador con 104 metros de diámetro cada uno. En estos casos se prefiere la instalación de una cama de ánodos horizontal, porque permite distribuir la corriente en forma mucho más uniforme. Mito número 3. Si un tanque tiene doble contenimiento, no requiere protección catódica. Ya hemos visto en un video anterior qué es el doble contenimiento. Y en nuestro caso vamos a repasar rápidamente. Consiste en lo siguiente: se hace una fosa que se cubre con una lámina plástica, puede ser PVC, puede ser polietileno, y se rellena con arena. Esto hace que en caso de una fuga quede contenida y se evita la contaminación del ambiente. En estos casos se instala también una pequeña tanquilla a un costado del tanque, dentro del doble contenimiento, de modo de poder inspeccionar si hay una fuga. Y en caso de haberla, se puede recuperar parte del líquido desde la tanquilla. Vamos ahora a la realidad. A lo largo de los años, este tipo de sistema de doble contenimiento se ha venido estudiando y se han encontrado casos como este, en el cual un tanque de petróleo de pronto se abre la tanquilla para inspección y se encuentra petróleo líquido en la tanquilla. Esto significa que ha habido una fuga del fondo. Y en algunos de estos tanques donde ocurrían estas fugas, tenían por dentro protección catódica, como lo ilustramos aquí. Este es un tanque de techo flotante donde se ven los ánodos distribuidos. Quiere decir, la corrosión no fue interna, fue externa del lado del doble contenimiento. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Puede usted asegurar que la lámina plástica no tendrá ni un solo orificio o grieta, ni un solo daño mecánico? Esto lamentablemente nadie lo puede asegurar. Y basta que haya un poro como este que señalamos aquí, que puede ser porque quedó una piedra debajo y con la presión del tanque rompió el fondo, puede ser por mala instalación, puede ser porque rellenan de arena con palas metálicas y sin querer dañan la lámina metálica. Hemos visto muchos casos así. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ahora este doble contenimiento que se colocó para no contaminar el ambiente, está ocurriendo el fenómeno a la inversa. El agua con sales va a penetrar dentro del doble contenimiento, va a inundarlo por completo y aquí también peligro corrosión. Por ello recomendamos en todos los casos de doble contenimiento prever la instalación de un sistema de protección catódica, que en estos casos no puede ser de otra manera que horizontal. Y vemos que los cables, tanto el del tanque como el de los ánodos, van hacia el rectificador, deben atravesar la lámina de plástico, ya veremos cómo se hace. Por otro lado, se instalan algunos electrodos de referencia para poder comprobar que la corriente de protección catódica se distribuye uniformemente en todo el fondo del tanque. Y aquí tenemos un electrodo de referencia cuando se está haciendo la excavación para su instalación. Y en general es conveniente que el cable del electrodo vaya por el interior de un tubo galvanizado de servicio pesado. Si bien son cables que resisten perfectamente el enterramiento directo en suelos, el tubo se hace para protección mecánica, porque el peso del tanque lleno es de muchas toneladas y puede romper el cable. Y aquí vemos cómo se atraviesa
la lámina plástica con un tubo soldado, plástico también, por donde salen todos los cables de la protección catódica. El cable que va a los ánodos, el cable que va a los electrodos de referencia, el cable negativo que va al tanque. Y se rellena para que no haya ni entrada ni salida de líquidos.